Necesito un hermano que se levante para los ayunos el día miércoles. Una mano. 7, 1, 2, 3, 4. Dios te bendiga, Soledad. 5, 6, amén. 7, amén. Oremos por la iglesia, por los enfermos, por todo lo que nuestros hijos ayunen. El coro suena mejor porque están ayunando. Amén. Están ayunando. Muy bonitos son hoy día. Amén. Así que el Señor le bendiga. Tienen que seguir ayunando hasta que venga Cristo. Amén. No escuché ni un amén. ¿Y si viene Cristo mañana? Segunda de Reyes, capítulo 2. Amén. Vamos a leer algo que nos sigue y que debemos seguir nosotros, que es la unción de Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, acuérdese bien de esta ciudad, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Ya llevamos 3 ciudades. Y él le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él respondió: yo lo sé, calla. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos. Amén. Tome su asiento. Hermano, cuando yo leía esta palabra del Señor que me la mostraba, cargante Eliseo, hermano. ¿Se dio cuenta? Pasaron por varias ciudades y todos los profetas sabían que iba a ser quitado Elías. Elías, hermano, en los tiempos de Elías, fue el hombre más poderoso, más que los reinos, los reyes. Era la voz misma de Dios. De su voz pudo parar el agua, la lluvia, por 3 años. Y cuando dijo esa profecía, y dijo así, con una fe tremenda: por mi boca haré llover. ¿Usted cree que alguien en este tiempo puede hacer estas cosas? Puede, si Dios quiere. Pero para poder hacer estas cosas, tenía que ser como Eliseo, cargante, sabiendo que se le iban a quitar a su maestro, que había visto puras maravillas sobre él. Pero él, ¿qué buscaba? Una doble porción de lo que tenía Elías. Qué maravilloso, amén. Hermanos, Elías busca a sucesor. Dios lo manda a Eliseo. Y pone su manto sobre él cuando lo vio. El manto de Eliseo tenía un poder que Dios se le había dado. La gloria de Dios, no del manto, la gloria de Dios. Pero se reflejaba en lo que llevaba este hombre, aleluya. Y podemos ver, hermanos, que cuando nosotros queremos algo, debemos buscarlo, ser resistentes. Porque cuando nosotros estamos pasando un proceso que todos lo vivimos diariamente, hoy día se terminó un hermano, mañana empieza el otro hermano. Y así nuestro ministerio pasa en proceso de cada persona para madurar, para tener fe, para poder creer y para poder predicar la palabra del Señor. Aquí podemos ver
como Eliseo, cuando salían los profetas, en cada ciudad salía un profeta. Pero el profeta decía lo que ya sabía Eliseo y le daba a entender. Y una de las cosas, él nunca perdió la visión, porque eso es lo importante. Eso yo quiero hoy día que Dios pueda usar mi vida para hablar sobre la visión. Todos nosotros un día fuimos llamados de una u otra manera, sin saber visiones ni saber lo que venía sobre nuestra vida. Nosotros fuimos llamados, Dios nos sanó, nos restauró y nosotros seguimos fieles al Señor. Porque lo que no encontramos allá lo encontramos en nuestro Dios maravilloso. Pero sabe, muchos de nosotros sabemos lo que Dios puso en nuestra vida. Yo no sé si usted sabe, yo sé lo que Dios ha puesto en mis dones. Dios ha puesto gracia, Dios ha puesto unción. Y usted también, porque Dios no hace excepción de personas. Aquí no es nadie más que otro, aleluya. Todos estamos luchando por la salvación. Pero quiero explicarme que a cada uno de nosotros tenemos eso. Cada uno de ustedes tiene un don. Cada uno de ustedes tiene una unción de Dios. Y todos nosotros le trabajamos a este Dios grande y poderoso. Pero qué insistente, hermano, seguir la voluntad de Dios. De poder llenarse de lo cuando uno entiende para qué fue llamado. Uno pueda entender que nosotros tenemos que llenarnos para poder entregar. Usted no puede, la Biblia dice, un ciego no puede llevar a otro ciego. Si alguien no tiene el conocimiento, lo va a llevar al psiquiatra, lo va a llevar a no sé, a un brujo. Pero cuando uno tiene una certeza que Dios cambió su vida, usted ya no es un ciego, usted ya puede llevar a un ciego a Cristo, aleluya. Porque eso es lo interesante de llevar a alguien a Cristo, hermano, sea lo que sea, aleluya. Hoy día estamos predicando en esa esquina y se puso un joven al lado de nosotros y no se movió. Y estuvo al lado de nosotros escuchando. Estaba enfermito. Y él quería venir para la iglesia, aleluya. Porque, ¿sabe? Yo miraba y pensaba en la predicación que Dios me había dado, aleluya. Eliseo seguía a Elías, sabiendo que iba a morir Elías, pero él quería una doble porción de su maestro. Yo quiero una doble porción. Yo estoy orando a Dios en las 3 de la mañana, le pido a Dios una doble porción, ¿sabe? Porque los tiempos van empezando, uno se va poniendo viejo y uno de repente le cuesta ayunar, le cuesta orar, le cuesta hacer cosas, aleluya. Y uno tiene que pedir un refuerzo a Dios, que es poder tomar una doble porción para poder seguir avanzando en este camino tan lindo, si es lo más lindo que nos puede pasar, aleluya. Eliseo seguía y no le daba la importancia de las personas, los profetas que le salían en el camino y le querían cortar la bendición. Hermano, si usted lo mira de ese lado, le querían cortar la bendición porque le decían, ¿sabes tú que a tu maestro se lo llevará el Señor? Aleluya. Y él le decía, sí lo sé, cállense. No le importaba porque él llevaba una visión, iba a buscar una gran bendición. La visión trae la bendición, y eso es lo que él quería, aleluya. Él quería una doble porción porque sabía cómo Dios usaba a ese hombre, aleluya. Él quería también ser útil en las manos del Señor. Cuando nosotros queremos algo para ser visto, para que glorificarse uno, que muera eso en el momento, aleluya. Pero cuando usted pide algo para que la gloria se manifieste y para que usted sea un instrumento, pero Dios esté siempre delante de usted, esto va a prosperar. Esto va a avanzar en usted, aleluya. Porque sabe, porque Dios en medio de todas las cosas, Dios quería darle la bendición a Eliseo. Dios no se equivoca. Dios ya se la había dado, pero él quería pasar por todas estas ciudades. Y saben que cada ciudad tiene un significado. Vamos a la ciudad de Gilgal. Hermano, Gilgal fue esa ciudad cuando el pueblo estaba en esclavitud por el desierto. Ellos llegaron a esa ciudad y en esa ciudad, ¿saben lo que sucedió? Se paró el maná. Se fue la nube.
Y ellos tuvieron que empezar a vivir por fe, aleluya. Ahora tenían que depender de Dios completamente. Dios les daba, pero estaban acostumbrados. Ellos no hacían nada. Ellos se levantaban y recogían para comer, aleluya. Pero ahora no había. Y en la ciudad Dios le estaba enseñando a este hombre Eliseo que tenía que empezar su bendición con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la que nosotros no vemos, pero creemos. Por fe nosotros creemos que la palabra de Dios hizo los cielos y la tierra. Por la palabra Dios hizo los astros. Por la palabra de Dios venció al enemigo. Aleluya. Entonces Eliseo tenía que saber pasar por Gilgal y tenía que saber que en esa ciudad él empezaría a vivir por fe. Aleluya. ¿Y cuántos vivimos por fe? Cuesta vivir por fe, sobre todo cuando está en el proceso, aleluya. No tenemos fe, solo hay lágrimas, solo lloramos, aleluya. Solo gimimos, nos olvidamos que Dios es el poderoso, aleluya. No tenemos ni la fuerza para levantar nuestra cabeza, no tenemos la fuerza para levantar nuestras manos. Solamente lloramos y suplicamos a este Dios. Pero Dios de ahí nos está recogiendo para que usted tenga fe, porque cuando Dios provoca un milagro sobre su vida, usted crece en fe, aleluya. Y usted cuando crece en fe, las tinieblas huyen delante de suyo, aleluya. Usted puede creer que cuando usted tiene fe y es un hombre de fe, usted puede caminar en las tinieblas y la luz se enciende. Porque la Biblia lo dice, que somos luz para este mundo. Entonces donde entremos nosotros hay una luz, hay un milagro del Señor, aleluya. Ahora ya los hombres no tenían que depender de que todos los días iba a tener el maná, todos los días iba a estar esa nube. Ahora no había nada y Dios tenía que hacer es comprender el poder que iría a entregar a Eliseo. Era grande, era poderoso, aleluya. Y él necesitaba empezar a vivir por fe, de creer que era el discípulo de Elías. Nosotros tenemos que saber que somos discípulos de Jesús. Y Jesús nos dejó trazado un camino, aleluya. Aquí no es como el pastor quiera, es como dice la palabra del Señor. Por eso cuántos pastores se equivocan, aleluya, y quieren que la gloria sea de ellos, cuando la gloria es solamente de Dios, aleluya. Y pasan por esta ciudad y gana fe este hombre. Después dice que pasa por Betel, un lugar de confrontaciones. ¿Sabe usted qué es lo que significa Betel? Betel, ahí donde estaba, aleluya, había peleado este hombre que peleó, se me fue el nombre, que peleó con el ángel, Jacob. Ahí es un quebrantamiento. Pasar por ese lugar era hacer un quebrantamiento de nuestra vida, aleluya. Sacar el ego que llevamos. Muchos de nosotros llevamos ego. Muchos de nosotros sabemos la palabra y creemos que por medio de la palabra nos va a salvar. Si usted no cumple la palabra, no se va. Usted tiene que saber la palabra y cumplir la palabra. Y aparte de eso tiene que tener humildad. Porque toda la soberbia y la humildad no van juntos. Cuando hay unción en la persona y hay arrogancia, nunca va a crecer. Pero cuando hay esta bendición de Dios y hay humildad, esto va tomado de la mano. Esto va en un solo camino, aleluya. Y ahí tenía que pasar por Betel, porque en Betel había un quebrantamiento, había que sacar un ego, había que sacar eso que uno siempre se cree, que por mí. Muchos yo he escuchado que si me voy de la iglesia, esto se va a ir abajo. Y nunca, pues hermano, sea el hombre más rico, sea el hombre más intelectual, sea el hombre más sabio, si él se va, tenemos a Cristo. Y Cristo es la fortaleza de nuestra vida, aleluya. Pero que era importante, hermano, pasar por la ciudad de Betel, porque ahí el ángel le pegó un tablazo, ahí el ángel le pegó a Jacob. Este hombre quedó, hermano, completamente cojo, pero quedó con la bendición de Dios. Un cojo, pero con la bendición de Dios, aleluya. Y la Biblia habla de eso. Si nuestro ojo nos hace caer, sácalo, no vaya al oculista. No compré lentes, sácatelo y entra.
Entonces en Betel, hermanos, este camino es lo que nos lleva a la gran unción de Dios. Si usted no pasa por estos caminos, usted no va a tener unción de Dios, porque Dios nos va limpiando en el camino. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros llegamos aquí con arrogancia? ¿Cuántos de aquí nosotros llegamos cuando vengativos? ¿Cuántos de nosotros llegamos hablando de más? Aleluya. Pero pasar por Betel nos confirma que ahí en ese lugar hay un quebramiento. Dice la palabra que había una escalera que estaba en el piso hasta el cielo. Y los ángeles subían y bajaban. Aleluya. Yo le puedo decir a Jacob, sube o baja. Aleluya. Pero ahí tuvo un encuentro este hombre. Y este hombre, el ego, lo ladrón que era Jacob, lo mentiroso, fue quitado. Aleluya. Y Eliseo pasa por este camino, aleluya. Ya pasó Gilcana, donde ahora tenía que vivir por fe. Ahora está pasando su vida para un quebrantamiento, aleluya. Yo quiero estar en este quebrantamiento, aleluya. Yo quiero que Dios haga algo grande en mi vida. Yo fui llamado, yo fui escogido cuando niño. Dios me ha cuidado toda la vida, aleluya. En los pasos que andaba, la mano de Dios siempre me protegió. Y yo sé que a usted también. De una u otra manera, muchos de nosotros no tenemos una niñez buena, muchos de nosotros no tuvimos una juventud, solamente droga y droga y droga, aleluya. Pero de ahí Dios siempre me cuidó, siempre me protegió, aleluya. Y lo ha hecho con usted. Porque no salimos en un juego, nosotros salimos en el vientre de nuestra madre y donde estábamos escogidos. Por eso que es importante que si usted no pasa por estos pasos, usted no va a encontrar la unción de Dios. Unción de Dios para que Dios pueda llenar nuestra vida, para poder acercarnos, aleluya. ¿Sabe? Después que pasó por Betel, tenía que pasar por Jericó. ¿Qué podemos aprender pasar por Jericó? Es ahí, es tomar silencio. Pasar por Jericó es hacer la voluntad de Dios, aunque no nos parezca, porque nosotros creemos saberla y muchas veces nos equivocamos haciendo cosas que creemos. Nosotros ahí tenemos pasar por Jericó, es pasar por la voluntad de Dios y callarnos, no preguntarnos, depender completamente de Dios. Aleluya. Jericó nos llama a caminar alrededor de ese reino, aleluya. Sabe que los soldados estaban arriba y todos insultaban, los garabatos más grandes de arriba y los hermanos daban la vuelta. El Señor les dijo, darán vuelta pero no hablarán, no gritarán ni una cosa, aleluya. Ni importa que le digan lo que digan, canuto, no importa lo que te digan, que eres un mal padre, que eres un mal hijo, que tú eres mala madre, tú eres mala esto. No te importa pasar por Jericó, aprender a callarse, aleluya, a estar dependiendo de Dios, aleluya, porque ya está la batalla casi ganada, aleluya. Solamente cumplir lo que Dios le está diciendo. Hermano, cuando Abraham le pidió Jehová, le pidió al hijo, él sabía que no podía entregarlo, aleluya, pero él lo tomó, fue sin decir nada, ni preguntarle a Dios, y dispuesto a lo que le había pedido Dios. Injusto, para muchos injusto, pero eso es lo que estaba pidiendo Dios. Callémonos. Dios tiene el dominio de nuestra vida. Vamos a buscar la unción de Dios, la bendición de Dios. Hermano, es tan lindo tener una unción de Dios. Es tan lindo tener un don de Dios, aleluya. Eso que tiene usted es tan lindo que usted puede poner las manos sobre los enfermos y ellos puedan sanar. Pero tiene que pasar los procesos para ser limpiado. La vida suya y la vida mía. ¿Cuántos de nosotros nos saltamos etapas? Y queremos pasar de Gilgal a Jordán. Cuando usted tiene que saber pasar el proceso. Usted puede sacar en cuenta porque usted vivió una vida tan fea cuando niño. Usted puede pensar ahora, ¿por qué yo viví tanto? Porque usted es un camino a la bendición de Dios. Y tenía que pasar este proceso. Porque si usted no lo pasaba, hermano, se iba a perder todo lo que el Señor tenía planeado con su vida.
Hermano, todos los que llegamos a la iglesia hemos sufrido, hemos llegado a tocar fondo, a darnos cuenta que no hay una esperanza en ni un lugar, que todo lo que rodean nuestra vida es muerte, es destrucción, aleluya. Pero Dios, por medio de su proceso, nos fue formando y hoy día somos lo que somos porque Dios está en nuestra vida. Dios te formó una manera. A veces uno piensa y dice: Señor, ¿por qué yo pasé tantas cosas? ¿Por qué no me convertí a los 13 años? Antes de meterme a la droga, yo me metí a ti. Habían sido muchos años. No sería lo mismo. Porque ¿sabe por qué usted está aquí? ¿Y por qué ama a Dios? Porque Dios lo rescató. Y si Dios no lo había rescatado, no estaríamos en este lugar. Fue el único que nos rescató, fue el único, y por eso seguimos aquí. Y pase lo que pase, nosotros vamos a seguir adorando a Dios, porque sabemos que Él nos hizo pasar por Gilgal, Él nos hizo pasar por Betel, aleluya. Ahora nos estamos haciendo pasar por Jericó, injusto, porque no podemos hablar. No importa que nos insulte, debemos callarnos, no importa lo que nos diga. La misión del Señor es cállate, cállate. Y sabe que aprender a callar es una ganancia, porque no hay pleito. Incluso el hombre que le está gritando cosas se va a sentir mal. Pero aquí Dios nos está haciendo pasar cosas que, hermanos, Dios se presenta a Abraham y lo saca de su tierra y le dice: sal de este lugar. Abraham no sabía para dónde ir, pero le creyó al Señor, no preguntó, solamente lo siguió, aleluya. Y así es lo que uno tiene que hacer, Señor, cuando nos manda a algún lugar, hermano. Nosotros debemos callarnos e irnos, aleluya. Viene en mi mente cuando hoy día una vez hicimos una travesía muy grande y nos callamos, que fue cuando un día llegó Panchito, que el pastor de ese lugar estaba mal, que estaba lo último, que no hablaba, que estaba encerrado. No le preguntamos nada al Señor. Lo único que dijimos: vamos, vamos. Porque cuando Dios pone algo en los corazones y no preguntamos y vamos en la voluntad de Dios, Dios va a respaldarnos, aleluya. Y Dios nos va a considerarnos en la gran bendición, porque fue una gran bendición. Algo que a mí no se me va a olvidar fácilmente, y donde podré decirlo lo voy a contar, porque ahí estuvo la mano de Dios. No estuvo la mano de nosotros, estuvo la mano de Dios. Dios nos dijo: hagan eso, hagan eso, hagan eso. Y eso es lo que hicimos, cumplimos. Teníamos que salir de aquí como a las 10 de la noche. Íbamos a llegar en la madrugada. Y el Señor me dijo que no habláramos con nadie, que nos acostáramos. Mire, pues escuche. Que nos acostáramos, que ellos van a tener un tecito. No, nos acostáramos y nos levantáramos temprano. Y yo tenía que ir a hablar con el pastor. Y yo tenía que decir algunas palabras al pastor. Y después yo lo tenía que hacer entrar a todos ellos. Mire lo que hace el Señor. Yo no pregunté. Yo pedí un consejo a un pastor de Argentina. Y sabe que me dijo lo mismo que Dios había tratado. Y sabe que nosotros lo hicimos. Nos fuimos en una tormenta de agua. Porque era una tormenta. Parece que el auto de nosotros iba y había un gallo tirándonos bandejas de agua que ni esto lo soportaba. Íbamos 7 metidos en un auto. Le creímos al Señor sin preguntar nada. Y llegamos a ese lugar, cumplimos lo que el Señor nos dijo, aleluya. Y en la mañana me levanté y me puse a hablar con el pastor solo. Y le hice lo que el Señor me había dicho que yo le dijera. Y entraron todos los chiquillos, lloramos al Señor. Dios por medio tuvo misericordia de otra persona y lo sanó, me acuerdo, algo hizo y sanó a otra persona. El pastor estaba en cama. Meses parece que eran, y no quería levantarse. Y sabe que nos fuimos a conocer la iglesia, porque Dios nos dijo: y se regresan rápidamente, nada hacer nada, van a trabajarme. Y fuimos por fe y salimos, y cuando volvimos
La sorpresa fue grande. Nos tenían servido la mesa y el pastor andaba sirviendo. El que estaba encerrado, el que no quería morirse, el que tenía tantas cosas, Dios lo había liberado porque uno le fue, no preguntó como cuando pasamos por Jericó. No debemos preguntarle al Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque esto viene, Señor. Si Dios te hace pasar, Dios te va a sacar. Pero tú no tienes que salir, no tienes que saltarte la rueda, tú tienes que clamar, no preguntar a Dios, solamente adora, adora, adora al Señor. Aleluya. El mismo ejemplo de nuestro hermano. Parece que todos querían cortarle los dedos. Se habían puesto todos de acuerdo. No sé si estaban pintadas las uñas o no estaban pintadas. Porque como tanto que querían puro cortarle los dedos. Pobre Joelito. Y el Señor tenía otra palabra, pues hermano, Él lo tiene aquí, un hombre con fe. Ahora Él tiene que levantarse, tiene que servir. Ahí tenemos otro milagro del Señor, en la cual yo lo veo cómo se goza, cómo le baila al Señor, aleluya. Menos mal que lo tenemos a rincón, si no andaría danzando por todos lados. Porque es un agradecido de Dios, porque cuando vinieron aquí era el más malo, el que estaba más enfermo, el que no tenía solución. Pero Dios dijo otra cosa. Entonces no tenemos que achacarnos cuando nos viene el proceso. Pidamos ayuda, sí. Pídale ayuda a su hermano para que le ayude a orar, para que su fe no decaiga. Como le dijo a Pedro, aleluya, Pedro, me están pidiendo para zarandearte, pero yo estoy orando por ti. Mire, si Dios ora, ¿cómo nosotros no vamos a orar? Hermano, Jericó lo llevó al triunfo, lo aprendió a ser un hombre humilde. Aprendemos a callar cuando la gente nos insulta, porque todos nos insultan, pues hermanos. En el trabajo, no sé si usted recibirá insultos. ¿Qué se cree este canuto? Y no sabe que ese canuto tiene la bendición ahí. La bendición está por la persona, un hijo de Dios. Pero tenemos que aprender a callar. Que gana a veces, hermanos, yo creo que todos entramos en cólera. Y queremos aforrarle al tiro, ojalá las cámaras estén apagadas para pegarle un estate callado y después orar como que nada pasó, aleluya. Pero Dios, la palabra dice, tenemos que callar, demos vuelta porque Dios a su manera va a darnos el triunfo. Porque cuando pasaron los 7 días que ahora dijo, ahora griten, no querían gritar, ahora griten, aleluya. Y ese grito tenía poder, aleluya. Los muros cayeron, aleluya, porque iban a la bendición y Dios tenía que hacer pasar Eliseo, porque Eliseo iba a hacer el doble de los milagros que había hecho Elías. ¿Usted quiere hacer él? ¿Tú quieres ser usado en las manos de Dios? Tú quieres, escúchame bien, aleluya. Si tú quieres ser usado, tú tienes que pasar por estos caminos, aleluya. Que a muchos de estos caminos nos bajan los brazos. Escucha de nuevo yo. Escucha de nuevo. Salgo de una chuta, pero de todas esas salimos victoriosos. Y dice que nada nos puede tocar, ni un pelo de nuestra cabeza puede tocar nuestra vida, aleluya. Qué maravilloso, hermano. Pasando por Jericó, quedaba ya algo. ¿Qué nos queda? Hay algo, el río de Jordán. Al pasar el río de Jordán, ¿qué sucedió? Se abrió. Dice que ellos pasaron en seco. Nuestra vida sale el pecado. Vamos a entrar a la unción, pues hermano. El sacerdote cuando entraba, lo dije, caía muerto al instante. Y pobre que alguien lo fuera a buscar porque caía muerto también. Y el otro también, el otro. Podían hacer una cadena, pero todos estarían muertos. Por eso el hombre se aseguraba, para no quedar muerto en ese lugar, la cadena al pie. Y vamos sacándolo para afuera. Aquí entrar a Jordán se divide las aguas. Ya en nuestra vida tenemos que saber que somos hijos del Señor. Ya tenemos que saber que ya tenemos que callar cuando Dios nos diga, aleluya. Que tenemos que ser hombres de fe para tener la unción de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe, aleluya. Y aquí hay mujeres y hombres de fe.
Muy poco, pero hay. Lo importante es que haya uno, aleluya. Porque uno calienta, hermano, y el otro se van calentando, aleluya. El fuego empieza con un tizón quemado, apagado, pero cuando viene el fluir de Dios, se enciende y enciende al otro, enciende al otro, enciende al otro, enciende al otro, aleluya. Y así Dios nos ha encendido a todos nosotros, aleluya. El poder de Dios se manifiesta. Y nosotros somos los que le llevamos la bendición a otros lugares, aleluya. ¿Cuánto Dios nos ama? Que nos dio una responsabilidad de poder pasar. Y tenemos la posibilidad de cortar ahora estas cadenas. Dios nos está diciendo, aleluya. ¿Sabe que mucha gente, a veces, gente de ricos, pierden todo su riqueza, pero después al tiempo se hacen ricos de nuevo? ¿Sabe por qué puede pasar eso? Porque conocen el camino que los lleva a la bendición. Nosotros podemos perder nuestro don, aunque nunca se pierde el don, pero puede apagar. Pero nosotros sabemos que tenemos que pasar por Gijar, tenemos que pasar por Jericó, por Betel, y nos lleva de nuevo a la unción, aleluya. Hermanos, yo oraba por las personas y las personas sanaban rápidamente, aleluya, porque había una bendición de parte del Señor, no de uno. Dios lo había considerado, bendito sea el día que Dios quiso trabajar con mi vida, aleluya, porque yo fallo igual que usted. Y todos le fallamos a Dios, pero Dios pone algo especial en todos los que estamos aquí. Hay una unción, hay una gracia, aleluya. Hay gente que les gusta que uno ore por ellos, porque cuando uno ora, la presencia de Dios cae sobre ellos. Pero la persona no es porque lo está usando recién, porque ha pasado por este proceso, aleluya. Y llega al último paso y le dice: Elías, ¿qué quieres que yo haga por ti? Qué maravilloso. Cuando Dios también le dijo a Salomón: pídeme lo que tú quieras. Imagínese Dios dijera así. ¿Cuánto estaríamos pidiendo? No le digo las tonteras que estaríamos pidiendo, hermano. Este hombre se enfocó en la visión. Señor, dame sabiduría, porque tu pueblo es grande y yo quiero que ellos te sirvan. Dios le dio la sabiduría, no existe esa sabiduría más grande. Aunque estos hombres que han sido grandes en la historia, pero no se igualan a Salomón. Dios hoy día quiere entregar esa porción, esa doble porción. La Biblia dice que pide, recibe. Yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude. Porque antiguamente, los que estaban con nosotros, cuánta gente sanó Dios, hermano. Cuántas cosas me hacía hacer Dios. Y yo vi una respuesta grande. Un día íbamos con mi esposo a dejar a una persona y ella no quería que fueran a dejarle porque era un dolor. Ella tenía un cáncer y ella se quería entrar sola porque le daba un dolor que la dejaran y cerraran unas puertas metálicas. Y yo con mi esposa le dijimos: no, vamos a ir, te vamos a seguir, te vamos a ir. Y entramos a Burne, parece que está ahí en Gran Avenida, ese hospital grande. Y entramos adentro y de repente Dios me toma y en la calle empezamos a orar, a clamar al Señor, a pedirle por ese cáncer. Ella tenía que ponerle algo en la cabeza para poder ayudar ese cáncer. ¿Sabe? Que no la dejamos, entramos hasta el último con ella. Y no sé por qué nos quedamos conversando ahí, íbamos saliendo. Y salió corriendo. Su examen no tenía nada. Ella iba a ponerse ese catete, no sé, pero no tenía nada. Entonces Dios hace milagros cuando usted pasa por estos lugares y para nosotros no ha sido fácil. Nosotros hemos llorado mucho con mi esposa en silencio. Hemos dejado muchas cosas y el Señor siempre me dice a mí: yo te digo, quiérelo más todavía. Yo quiero que tú tengas comprensión, tú quiero que lo quieras, aleluya. No me dice: ya pégale una patada, échalo para afuera, sino que me manda a quererlo. Alguien que te está hablando en contra tuya, en contra de tus hijos. ¿Cómo vamos a querer una persona así? Es difícil. Pero tenemos que callar y creer en el Señor, aleluya. Porque en los tiempos de Él tendremos la victoria.
tendremos la victoria, aleluya. Hoy día Dios quiere poner a ti un manto especial sobre cada uno de nosotros, aleluya. Hoy día, Señor, no se ha equivocado que tú escuches esta palabra. Hoy día Dios quiere poner ese lindo, precioso, una llenura especial sobre nuestras vidas. Siempre estamos llorando, siempre estamos diciendo, te fallo, te fallo, te fallo. Sabe que esto nos ayudará a no fallarle más a Dios. Esto nos ayudará a poder tener una contención cuando venga en nuestras vidas. Poder decirle, aléjate en el nombre de Jesús. No tienes parte ni arte, te ha hecho en el nombre de Jesús, aleluya. Una unción, se busca la unción cuando uno se entrega su vida para Él, aleluya. De nosotros depende, no de otro. Dios, usted se humilla, será ensalzado. Dios le dijo, Jesús dijo, sé humilde y manso como yo, que soy un guerrero, que soy un ungido. Dios no dijo eso. Humilde de corazón. Y lo vuelvo a replicar. Si no hay humildad en usted, y Dios nos ha tratado en este carácter, aunque usted sepa todo, aunque usted lo haga todo, porque Dios tiene que tener un corazón humilde. Un humilde puede tener la unción, porque no cuadra lo otro. A todos nosotros puso humildad. En todos nosotros, si todos éramos cascarrabia, a todos nosotros no nos gustaba perder, a todos nosotros nos gustaba levantar la mano con rabia, aleluya. Pero Dios nos ha hecho manso ahora, aleluya, en la cual nos tenemos que callar de repente para que la unción de Dios crezca, para que Dios pueda manifestarse, para que otros puedan salvarse, hermano. Cuando alguien ve agresivo a un hermano que se equivoca en algo, ese hombre va a andar en el labio de todo, aleluya, porque el diablo se encarga de ensuciar lo que ya usted ensució. El diablo le sigue diciendo a la gente, este es mentiroso, este hizo esto, esto hizo. Pero cuando nosotros, la sangre de Cristo nos lava, Él pelea por nosotros, porque la Biblia dice que abogado tenemos, aleluya, y el mejor abogado, porque Él no ha perdido ni un caso, aleluya. Y la gente le teme, el diablo le teme a este abogado. Dios le bendiga grandemente. Dios puede hacer algo maravilloso, aleluya. Solamente te reciba, manténgase enfocado a Dios. Hermano, si usted no se enfoca en Dios, aleluya, va a perderlo. Si usted tiene que enfocarse en el Espíritu Santo, que nos da la victoria, siempre nos da la victoria, aleluya. Sabe que toda la semana hay un caos. En nuestro trabajo, en algo, siempre hay un caos. Nos vamos contentos, los cultos, nos whatsappiamos, hoy qué bonito el culto, estamos y llegamos y allá lo está esperando el problema. Chuta. Y tenemos que volver a pasar por Jericó, tenemos que aprender a pasar por Betel, tenemos que volver a pasar. Y las veces que usted tenga que pasar, va a pasar. Hasta que aprenda que usted en estas partes, usted va siendo bendecido, hermano. La bendición que tiene usted es muy grande. La bendición que tengo yo es muy grande, aleluya. Porque sabe, porque Dios es que dirige esta iglesia. Vamos a cumplir 21 años en la cual Dios sigue la presencia del Señor, sigue haciendo milagros como nuestra hermana Guadalupe. Casos que ya el enemigo ya los tenía puestos en nuestras cabezas, que tiene que ir, que tiene que partir, y Dios la tiene aquí todavía, porque Dios la ama, porque Dios muestra con ella que Dios es poderoso, aleluya. Yo sé que todos tenemos que partir un día, pero nadie quiere que su familia, seres queridos, partan, pero Dios es nuestra fortaleza. Él es justo, Él es fuerte, dice su palabra. No hay nada que le quebrante a Él. Y ese Dios va delante de nuestras vidas. Por eso usted no pierda el enfoque. Eliseo no perdió el enfoque cuando le salían esos profetas. Eran para sacarlo en sí, para que él siquiera, chuta, ¿qué voy a hacer? Mi maestro no va a estar. Cállense, ya sé. Yo voy con Él porque yo voy a volver con la bendición de Él y doble, aleluya. Si
nosotros pensamos de esa manera, aleluya, vamos a crecer, aleluya. Y este bien no es para solamente para usted, es para la familia, es para la iglesia, para el sector, para la comuna, porque cuando uno es bendecido, hermano, aleluya, cuando hay un hijo de Dios en un lugar, es bendecido todo, aleluya. Sea bendecido. Y recuerde estas 4 ciudades que cada uno tiene. Dios tuvo que formarlo. Y a usted y a mí también me ha formado. Aleluya. Yo siempre cuento casi las mismas cosas. Porque uno venía mal formado, chorado, bueno para andar peleando, bueno para hacer esto. Y Dios buscó un chico para que me calmara yo. O así un enano que yo lo mirara y decía, le pego. Pero el Señor me decía, pégale a ver. Y yo miraba y decía, no, Señor, y me iba llorando para allá. Después lo pillaba de nuevo, ahora lo voy a pegar la hora, porque me había hecho algo, me había tirado un combi, yo no aguantaba esas cosas. Y pasó, hermanos, cuadra y cuadra y cuadra. Y cuando vi que el chico ya caminó, me puse a llorar. Nunca he peleado en mi vida ya. Nunca, porque ¿sabe? Porque aprendí que yo dependo del Señor. Porque Dios sacó ese arrebato que llevamos, que era muy fácil de enojarme, muy fácil. Pero el Señor hace como Él quiere. Hoy día Dios te hace pasar por estos lugares y hoy día te entrega esa doble porción si tú lo quieres. Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar, vamos a pedir. Yo siempre dijimos, escribimos, pero después no hablamos nada de lo que escribimos. Yo no sé para qué escribimos. Otra predicación va a ser. Póngase en pie y vamos a orar al Señor. Oremos a este Dios maravilloso. Y cuando vaya orando, vaya recordando estas ciudades. Que Dios la vaya llevando por estas ciudades. Dios necesita que las mujeres se levanten. Yo siempre le digo a las mujeres lo más lindo que hay en esta iglesia. Gracias por ese amén. Y siempre está en un grupo grande. Siempre hay un grupo que apoya a la pastora y todo eso. Y le doy gracias al Señor. Igual hay un grupo de varones, pero nos cuesta juntarnos, que es diferente, nos cuesta juntarnos. Las mujeres serán más peladoras que yo allá. Por eso se juntan. Ya para otro lado, ya vamos a orar al Señor. Papito maravilloso, Dios del cielo. Muchas gracias por tu hermosa palabra. Muchas gracias, mi Señor. Sé que de aquí hay muchas jovencitas que cuando llegaron, Señor, me proyectaba, Señor, que van a ser unas lindas predicadoras, que van a traer, Señor, una fuerza sobrenatural a la iglesia, Dios. Yo sé que no te has equivocado, Señor, porque todavía están ellas en este lugar. Pero nosotros también, Dios, tenemos la experiencia, Dios, de haber sufrido tanto, Señor, y de tener tantas batallas y tener tantas victorias, Dios. Gracias, mi Señor. Yo te pido, Dios mío, Señor, no es malo, Señor, si Eliseo, Dios, tuvo la capacidad de pedir una doble porción siendo un ser humano, cuanto más nosotros también, Señor, podamos pedir algo para trabajarte a ti, Señor. Señor, la iglesia falta crecer. La iglesia falta, Dios mío, que los dones se activen. Señor, hay muchas mujeres profetas, hay muchas mujeres, Dios, que tienen dones, varones, Señor, que tienen dones, Señor, y son hombres de fe, Señor. Esto está todo repartido, por eso tú sigues con nosotros, Dios, pero ayúdanos, Dios. Ayúdanos a madurar, Señor. Estamos en los últimos tiempos y queremos ser útiles en tus manos, Señor. Somos buenos para, Señor, prometerte, Señor. Cuando está el problema, Señor, lloramos, prometimos, pero después no cumplimos, Señor. Pero tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel.
Señor, que no se pierda estas bendiciones, Dios, que podamos alcanzarlas, Dios, salir, Dios mío, de esta iglesia y empezar a evangelizar y traer mucha gente a tus pies, Señor, porque es el trato que tú hiciste con nosotros, Dios. Tú nos llamaste para poder trabajar en tu obra, porque tú dijiste que la miel es poca y nos trajiste a nosotros para trabajar, Dios. Señor, permite, Dios del cielo, que las mujeres se activen, los varones se activen, los jóvenes, Dios del cielo, el coro, Dios mío, la radio, Señor, la predicación a la calle, la escuelita dominical, Dios, son tantas cosas, Señor, la fundación, Señor, aquellas personas que están ahí, Señor, en Milipilla, aquellos que están acá, Dios mío, Señor, en Pedro Fontova, Dios, Señor, bendícelos, cuídalos, protégelos, Dios, saca de ahí hombres grandes, evangelistas grandes que te crean, Dios. Señor, nos llenamos de trabajo, Dios. Queremos, Dios mío, Señor, siempre, Dios mío, Señor, luchamos por dinero, Dios del cielo. Y el dinero, Dios mío, Señor, es un proyecto que nos lleva a la bendición, Dios. El dinero nos sirve para llegar a la bendición, Dios. Sí, para poder apoyarnos, Señor, para poder hacer algo, Dios del cielo, Señor. Señor, un corazón contrito y humillado llega a tu presencia, Dios. Señor, ayúdanos, Dios, para poder seguir avanzando, Dios. Queremos seguir creyendo en ti, Señor. Por favor, Dios, has traído jóvenes nuevos, has traído personas nuevas, Dios. Señor, fortalece ese aire nuevo que viene, Dios. Señor, bendice, Dios, a cada uno de nosotros, Dios. Señor, reconocemos que somos fartos y te hemos fallado. Ahora, Dios, Señor, pido tu bendición para que todos los que pasen a este lugar reciban, Dios, respalda tu palabra y pueden recibir esa doble porción. Dejo la invitación, si hay alguien que quiera, aleluya, pueda pasar aquí adelante mientras